Y 18 de la mañana abrimos mesa para ver un poco medio y largo plazo, un entorno más descomprimido, más relajado y con los bancos centrales que parece que tienen por primera vez en mucho tiempo controlado el entorno. Almudena Mendaza, directora para Iberia de General Investment. Almudena, bienvenida. Buenos días. Nos acompaña también Borja Rubio Uriarte, gestor en EBN Banco. Bienvenido, Borja. Muchas gracias, Juan Antonio. Y también Ana Rosa Castro, directora de ventas en España de Nordea. Bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo veis la fotografía? ¿Cómo veis este entorno de fin de año? En Estados Unidos decían sobre todo medios anglosajones, vamos al rally de fin de año. ¿Lo veis ya? Pues la verdad, comienzo yo. Pues la verdad es que lo que vemos es que creemos que un poco dependiendo aquí de cómo lo miremos a muy corto plazo, no. Creemos que, como bien decías, tienen las riendas bastante cogidas por los bancos centrales, sobre todo la FED. Creemos que tiene un mensaje muy claro y creemos que el mercado está siendo más dovish que lo que está haciendo la FED. Eso también nos lleva a una situación más positiva o menos problemática, porque si tuviéramos la situación contraria estaríamos más en un entorno 2022 donde tendríamos que ver las subidas de tipos que vimos tan abruptas y consideramos que la situación actual es una situación donde la FED está más preocupada por lo que pueda pasar en el corto plazo que el mercado, pero sí es verdad que si miramos un poco más allá, a partir de 2026 sí que creemos que la FED está descontando una situación que el mercado no tiene tan clara, ¿no? Una inflación mucho más controlada y unos tipos en torno a ese objetivo del Banco Central, un poco superiores, pero que el mercado ya no está viendo tan claro como lo está viendo la FED. Por lo tanto, creemos que en el corto plazo sí, creemos que hay confianza en los bancos centrales, pero en el largo plazo creemos que el mercado no está viendo tan clara esa foto que tiene la FED de control a partir de 2026. Borja. Yo creo que sí, no hay una sensación de desconfianza, un poco como hablaba Ana, con los bancos centrales. Al final ha mantenido Era difícil, ¿no? Es decir, las previsiones están para no cumplirse y las expectativas de inflación, evidentemente, la inflación ha sido transitoria. Eso ha provocado que a partir de ese error sí que ha habido un compromiso firme por los bancos centrales de llegar a la inflación al 2%, que como decían hasta 2026 esto no lo vamos a ver. Entonces, bueno, en ese entorno en el que vamos a ver que la actividad se va a seguir deteriorando, que la inflación hasta 2026 no lo vamos a alcanzar, pues ahí pensamos, los tipos reales, que esto es importante, están en máximos de los últimos 15 años, que esto es algo que nos hace ver, luego si queréis podemos entrar, que en un activo como la renta fija pues se pueden generar oportunidades, no solamente a lo mejor buscar el corto plazo de los monetarios. Y el equity, pues ahí evidentemente hay muchas más dudas, ¿no? Porque el entorno coyuntural de corto plazo, con un crecimiento pues más en entredicho, pues pensamos que hay que ser bastante más selectivos para encontrar oportunidades. El entorno sigue siendo complejo y bueno, en esas aguas yo creo que es donde nos vamos a seguir moviendo para los próximos trimestres, ¿no? A ver, las claves ha sido Banco Central, inflación, pero también ahora un poco desde nuestro punto de vista es poner el foco en el crecimiento. En si vamos a ser capaces de crecer, el tejido empresarial también va a seguir, pues como decíamos, seguramente acusando un deterioro y eso se va a trasladar. Esa, desde nuestro punto de vista, puede ser un poco en 2024 el que va a marcar no solamente la inflación, que ha sido siempre digamos, la piedra angular para los bancos centrales a la hora de tomar decisiones en términos de política de tipos de interés, sino también cómo estamos creciendo. De momento, oye, pues se está manifestando que el consumo sigue más o menos estable, fuerte. Incluso Estados Unidos ha tenido por primera vez un dato de desempleo un poquito mayor de lo que Una décima. Exacto, pero para ellos ha sido estupendo porque precisamente confirma esa necesidad de frenar o de enfriar un poco ese mercado laboral que estaba siendo tan positivo, ¿no? Por lo cual sí que vemos que hay, pues eso, los ingredientes básicos se están juntando un poco en la receta. Yo creo que la gran pregunta es si en 2024, más allá de que efectivamente descontamos que no vamos a encontrar ese 2% de inflación, vamos a seguir siendo capaces de consumir y pues obviamente con cada vez una restricción crediticia mayor, con las empresas seguramente alojando peores resultados, si vamos a ser capaces de crecer y entonces no solamente tendrá el Banco Central Europeo que prestar atención a la inflación, sino también así entramos en más allá de una recesión técnica que yo creo que Alemania está y nadie presta atención de una manera significativa a que Alemania esté en una recesión técnica, así realmente tenemos capacidad de seguir creciendo con las expectativas que tiene tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo. Aquí el inversor empieza a preguntarse, Borja, ¿qué hace? ¿Cambia? ¿Rota cartera? ¿Mira renta fija, como decías antes? ¿Qué es lo que pensáis que puede ser clave para el inversor en este momento? ¿Aguantar o rotar? Yo creo que antes nosotros nos cogieron con un poquito más de duración antes del verano, pero sí que creo que es el momento en el que
en el entorno actual, como decía, de tipos reales positivos de los máximos de los últimos 15 años, es el momento para estar, pues eso, entre 3 y 6 años de duración en renta fija. ¿Por qué? Porque hacer monetarios, que ahora mismo es una alternativa muy atractiva, pero no ha sido una estrategia que históricamente bata la inflación. Entonces, si nosotros queremos, imaginemos, ¿no?, vamos a hacer un ejercicio que normalizamos una inflación, no voy a ser tan optimista con los bancos centrales, pero al 2,5, al 3, ahora mismo tenemos el bono americano por encima en torno al 4,5 y el 10 en torno al 5%. Estamos hablando de una rentabilidad real, pues para un intervalo de 5 años, si me voy a 10 años, pues más, cercano al 2%, ¿no? Yo creo que ahí está el atractivo y es donde es difícil, ¿no?, transmitir esto cuando ha habido tanto sufrimiento por parte del precio de la parte de renta fija, pero ahora hay una asimetría muy grande, no solamente por latir con la normalización de tipos, sino por la apreciación que pueda haber en el precio de los bonos, porque ya hay un efecto, ya con esto termino, que es, no quiero entrar en temas más técnicos, que es la convexidad, ¿no? Entonces se genera una asimetría muy importante en lo que, por mucho que suban más los tipos, el riesgo está mucho más limitado de lo que puedo ganar vía precios si empiezan a bajar, ¿no? Entonces yo creo que ahí está una oportunidad muy interesante, especialmente en el mercado de renta fija, pero con un horizonte un poquito mayor, no solamente tanto en el corto plazo, si somos capaces de ampliarlo. Nosotros claramente pensamos que renta fija es un activo a tener en cuenta en carteras. Dentro de renta fija distinguiríamos un poco la renta fija privada, que efectivamente nosotros pensamos que es esos bonos que digamos que emiten las empresas para financiarse. Sí que pensamos que tiene que haber algo más de dispersión durante 2024. Es decir, hemos visto un 2023 en el que prácticamente compraras lo que compraras en renta fija con una calidad de inversión, te pagaba lo mismo prácticamente en cualquier sector y consigues una cartera, digamos, facilita pagándote un buen cupón, ¿no? Que volvemos a hablar del cupón, que era un término que habíamos dejado en el cajón durante años, ¿no? Por lo cual, la parte de renta fija privada, si bien ha sido muy positivo en 2023 en términos de cupón, pensamos que en 2024 sí que tiene que haber algo más de dispersión, simplemente por ese deterioro que hablábamos antes. Algunas empresas lo van a tener más difícil, se están financiando también con mayor dificultad, por lo cual van a tener que ofrecer distintas rentabilidades en sus bonos para poder seguir financiándose. Entonces, ahí creemos que vamos a tener que ser algo más selectivos, no va a valer a lo mejor como en 2023 construir unas carteras tan sencillas, sino que vamos a tener que elegir bien la compañía, el sector y demás. Y luego la parte de renta fija de gobiernos, que también durante años hemos estado sin prestarle dinero a los gobiernos porque no nos salía a cuenta, pues sí que pensamos que es un elemento interesante para volver a tener en carteras, porque lo ha sido siempre. Y tendremos también que ser un poco selectivos, ver si queremos dejárselo pues al gobierno americano, la parte europea, que para nosotros tiene valor, porque da mucho juego el poder jugar la parte de, pues eso, lo que llamamos países core, como Alemania o Francia, y países periféricos, donde nos englobamos. Es decir, pensamos que sí que puede haber estrategias en 2024, pero nos van a obligar a ser más selectivos, por lo cual sí, rotación de carteras, huir un poco de esa parte monetario que yo entiendo que paga muy bien, pero distribuir muy bien entre el tipo de compañías a las que nos vamos a dejarles nuestro dinero, y en la parte de gobiernos igual. Pero sí que pensamos que durante 2024 vamos a ver oportunidades en renta fija. Y si eso es así, obviamente la renta variable se tiene que poner muy interesante para que el ahorrador / inversor español, que tiene un perfil más bien conservador, normalmente con un peso muy importante en renta fija, dé el paso a la parte de renta variable. Tiene que presentarse, bueno, pues es un entorno bastante solvente para que realmente subamos la exposición a renta variable, que está en niveles muy bajitos a este final de año de 2023. Ana. Pues un poco en la línea con ellos, ¿no? Yo creo que es el momento para que el cliente o el inversor más conservador se vea recompensado por todo lo que nos ha visto en los últimos años con la renta fija, principalmente porque si nos fijamos en la situación de los bancos centrales, creemos que ya, sobre todo en el corto plazo, estamos en una situación donde difícilmente vamos a ver movidas más abruptas de tipos, por lo tanto, coger unas duraciones medias en cartera creemos que tiene cierto sentido. Sí que quizá no movernos hacia una parte mucho más, digamos, arriesgada en renta fija, pero sí que hacer movimientos donde podamos movernos, como decía Almudena, pues esa parte más monetaria que se ha visto mucho este año, hacia una parte de renta fija más conservadora o de alta calidad, pero que te está dando una rentabilidad bastante interesante sin correr un riesgo elevado. Creemos que movimientos ahí y coger un poco más de duración, que todavía estamos bastante cortos en duración, yo creo, en general en la inversión en España, sí que tiene cierto sentido, viendo que los bancos centrales todavía no van a hacer mucho más movimiento. ¿Tiene sentido hacer ese movimiento sabiendo que el movimiento de recesión puede llegar? Decía Bloomberg esta mañana, es muy probable que una gran parte de la inversión institucional, hasta la recesión, aunque se esté negando por parte de la FED, no quiera ese movimiento de renta fija. ¿Tiene sentido también ese entorno, Almudena?
Nosotros pensamos que sí, el gran consenso efectivamente es que hemos tocado ese techo en subida de tipos y la parte de recesión es la que yo Claro, pero sin recesión Claro, no sin está el techo. Claro, claramente, ese es el punto, ver si somos capaces de crecer con los tipos de interés que tenemos actualmente. Por eso ponía el foco antes en que, más allá de la inflación y bancos y tipos de interés, que ha sido nuestro foco, obsesión en los últimos 18 meses, posiblemente es ver si somos capaces de crecer. Si realmente, yo creo que el primer semestre del año 2024 vemos más o menos que el crecimiento, sobre todo los componentes que hablábamos antes, consumo y demás, más o menos siguen en una línea parecida a la que estamos acabando en 2023, podremos, más allá de que haya alguna región específica que entre un trimestre en recesión técnica, yo creo que eso no es lo que preocupa al mercado. Lo que preocupa al mercado es que efectivamente no tengamos capacidad de seguir creciendo. Y en ese sentido, ahí sí que seguramente siempre la inversión institucional se adelanta, como es lógico, al inversor minorista, ¿no? Y en ese sentido, ahora mismo no vemos al inversor institucional con ese miedo, por así decirlo, a poder afrontar una recesión que yo creo que se ha despejado prácticamente en todas, digamos, en lo que es países desarrollados de cara a 2024. Más allá de que veamos algo, como decía, pues, puntual, técnico. Insisto en que Alemania está en recesión técnica, pero desde nuestro punto de vista es más un poco ver cuál es la expectativa de crecimiento, como hablábamos de China. China no está en recesión y llevamos todo el año viendo si crece, si no crece. Hablamos de crecimiento en China, no hablamos, y en países desarrollados seguramente el año que viene, si la inflación la tenemos más o menos controlada, nos vamos a focalizar ahí. Y ahí sí que es verdad que tendremos que jugar un poco, pues eso, siendo más selectivos en cuanto a los activos que incorporamos a las carteras, me da igual que sea cliente institucional o más, digamos, minorista, para poder efectivamente ver si ese crecimiento acompaña o no acompaña. Pues muy de acuerdo con lo que comentaba, ¿no? Yo creo que viendo la situación actual lo que estamos viendo es que no es el escenario principal que estamos descontando, esa recesión. Sí que está sobre la mesa y que lo va a seguir estando, pero creemos que, bueno, pues dado un poco la situación que hemos visto con los bancos centrales, dado un poco que seguimos hablando de crecimiento o no crecimiento, pero todavía en positivo, aunque veamos ciertas regiones que están siendo más afectadas, pero a nivel general creemos que se sigue viendo, ¿no? Y viendo eso, yo creo que todavía no estamos barajando una situación de escenario de recesión donde podamos estar tan preocupados como para que la decisión de inversión sea solo teniendo ese como fuente principal o escenario principal, ¿no? Yo creo que estamos más preocupados de cómo puedan controlar o cómo puedan moverse los bancos centrales en los próximos digamos, trimestres, pero sí que es verdad que el mercado no está descontando ahora mismo eso y no lo vemos tampoco como un factor clave de riesgo, ¿no? Así que yo creo que ahora mismo movería más las carteras en función de hasta dónde pueden llegar los bancos centrales que descontando ya una cierta recesión que vaya a hacer tanta mella en el mercado. Borja. Bueno, la clave es la intensidad. Es verdad que ahora el consenso del mercado está en que, bueno, una desaceleración de la actividad, pero todavía es difícil estimar con qué intensidad puede llegar. Históricamente, cuando las condiciones financieras se han estresado en los puntos actuales, aunque estemos viendo un cierto decalaje en la llegada de todo, yo creo que por también un outlier como ha sido la pandemia, ha aumentado el desempleo, se han incrementado los diferenciales de crédito, las tasas de impago, es decir, va a haber una desaceleración y la duda que nosotros tenemos es con qué intensidad. Yo creo que esta es un poco la clave y por ello el inversor tiene que tener claro que todavía, como decíamos antes, vamos a seguir navegando en un entorno, sobre todo en países desarrollados, antes Almudena hablaba de China, de bajo crecimiento nulo, inflación hasta 2026 no lo vamos a alcanzar, en el mejor de los casos, y tipos de interés normalizados. Y sobre eso yo creo que es como tanto el inversor más agresivo como el conservador, para los próximos, llevamos ya 2 años, pero para los próximos 3-4 años vamos a tener que pensar de ese modo, independientemente de cuál sea la intensidad a la que pueda llegar pues un decrecimiento de la actividad, que por el momento hay un consenso de que efectivamente va a ser todavía un soft landing, pero veremos, ¿no? Y eso, evidentemente, a la parte de equity de las compañías, como decíamos previamente, también es un factor coyuntural, aunque el equity hay que mirarlo con un horizonte temporal mucho más largo, también peligroso, ¿no? Por eso un poco hablábamos antes de quizás de esa preferencia por el activo un poco más después del sufrimiento de la renta fija que el más agresivo de la renta variable, ¿no? Esa sería un poco la visión. Un último punto, China, Almudena, ¿cómo lo veis?
Bueno, lo he mencionado antes porque es verdad que durante todo el año yo creo que se ha hablado de China, ¿no? De nuevo, el resurgir del gigante vuelve otra vez con fuerza y es verdad que a muchos inversores les ha decepcionado de alguna manera, pues obviamente los datos. Ya nos gustaría, ¿no?, crecer seguramente a los niveles que está creciendo China, pero bueno, no hay que escapar que de alguna manera tiene una situación pues, de deflación, ¿no?, que realmente es lo que nosotros estamos intentando huir precisamente en países desarrollados y China realmente está sufriendo esa situación. Nosotros pensamos que sí que pensábamos que con la reapertura después del COVID iba a haber como un influjo mayor y un crecimiento mayor, iba a estar empujado pues hacia crecimientos por encima del 6-7% y es verdad que eso no se ha dado. Nuestra perspectiva ahora sí que es positiva en cuanto a que vaya a tener, digamos, un segundo acelerón, por así decirlo, en cuanto que han conseguido solventar algunos temas que bueno, pues que realmente sí que preocupaban, ¿no? Somos positivos con el crecimiento en China, por supuesto no para alcanzar crecimientos de doble dígito. Yo creo que ahí eso quedó un poco más en el pasado. Nos hemos normalizado un poco más también y no pensamos crecimientos de doble dígito durante 2024, pero sí que pensamos que van a seguir creciendo a niveles parecidos a los que tenemos ahora y la deflación no es un factor que les esté preocupando o que les esté impidiendo realmente intentar seguir avanzando hacia adelante. Lo bueno que tiene China es que más allá de su situación política, normalmente cuando toman decisiones políticas estructurales, al final terminan llegando más o menos a la economía real y si bien con algo de retraso, pues todo el tema, por ejemplo, inmobiliario, que ha sido pues, muy significativo en China, lo cierto es que al final se va viendo resolución en el medio plazo, por lo cual nosotros sí que tenemos una visión positiva. Ahora, a nivel, por ejemplo, inversor, pensamos que todavía podemos ser cautos, hay que ser muy selectivo, pensamos mejor buscarnos seguramente las castañas en países desarrollados donde creemos que tenemos esas oportunidades que a lo mejor hacer una inversión muy significativa ahora en China. ¿Se puede incorporar a carteras en una cartera diversificada? Sí, pero siempre es cierto que seguramente tendremos que ver todavía unos meses para incorporarlo en nuestro punto de vista al cliente, ¿no?, a los ahorros de los clientes. Borja. Bueno, nuestra exposición a China es limitada. China está viviendo una transformación económica desde hace años y eso nos hace un poco, quieren depender menos sobre todo de las exportaciones, de la inversión extranjera. Ya no es tanto la fábrica del mundo, lo sigue siendo, pero no tanto. Y esto nos hace ver que aunque va a seguir siendo un actor principal, ¿no?, en la economía mundial para los próximos años, pero crecimientos sostenibles por encima del 5% o del doble dígito, decía Almudena, creo que va a ser complicado. Cosas positivas, las valoraciones son razonables, eso es una realidad, pero sí que es cierto que con el incremento de las tensiones comerciales con Estados Unidos en los últimos años, pues el intervencionismo también del gobierno y ese riesgo un poco a lo mejor menos económico, ¿no?, más jurídico-político, a nosotros nos hace también un poco de forma un poco más coyuntural ser más precavidos en cuanto a la visión de China, aunque seguimos pensando que una visión a largo plazo será siendo un actor principal, ¿no?, en la economía mundial, pero digamos con esos puntos matizando. Y además tiene un problema, como decía, que todavía tiene que resolver, muy importante con el peso del inmobiliario en su PIB, ¿no?, en toda esa transformación que estábamos comentando. Ana. Pues sí, que positivos en China sí, pero de forma, como se ha dicho, selectiva y limitada, porque hay ciertos sectores, hemos comentado el sector real estate, que evidentemente también impacta al sector materiales, al sector financiero, donde vemos que puede ser una situación actualmente más complicada. Pero eso no quiere decir que ciertos sectores o el resto de sectores en China estén muy afectados. Creemos que todavía no llegar a ese doble dígito, evidentemente, ha hecho que las previsiones pues sean algo más negativas, pero aún así creemos que el crecimiento en China sigue siendo muy potente, ¿no? Y también mucho de lo que se dice de China puede crecer todo lo que quiera porque tiene un potencial de fabricación muy importante, ¿no? Pero es verdad que lo que estamos viendo es que también, a pesar de que tengamos que ser selectivos y veamos ciertos sectores que puedan verse más afectados, si miramos cuál es la previsión de crecimiento para los mercados emergentes, China es el único en el que vemos una previsión de crecimiento de un torno a un 6% para el año que viene. Por lo tanto, que esté muy afectado, que podamos ver que pueda ser una potencia que se vea muy afectada, no lo creemos todavía. Creemos que es una potencia que va a ser protagonista y lo va a seguir siendo, pero de una forma limitada y siendo muy consciente de dónde entramos y en qué tipo de sectores que no estén siendo tan negativos como podríamos ser el real estate, que hemos dicho, materiales o financiero. Pues muchísimas gracias, Ana, Borja, Almudena, por acompañarnos en este inicio de semana. Buen día, buena semana, buen negocio a las 3. Muchas gracias. Buen día. 9:37 de la mañana, pequeña pausa y seguimos analizando